La temporada 4 de Cobra Kai tiene sin duda alguna uno de los mejores finales de todas las temporadas de Cobra Kai, un final que nos abre las puertas a múltiples historias que espero de todo corazón que esta vez los escritores aprovechen con todos los personajes, así que si quieres enterarte de qué significa el final y todas las historias que abre, quédate en este video porque te vas a enterar de eso, así que antes de empezar, dale like, suscríbete al canal y suscríbete a mi canal secundario, así que sin nada más que mencionar, comencemos con el video Cobra del día. Kenny y Anthony LaRusso. En el final del torneo de la cuarta temporada de Cobra Kai, tenemos una escena muy interesante en la que el personaje de Kenny se desquita completamente por fin de todos los abusos que le hizo pasar el personaje de Anthony LaRusso, el hijo de Daniel LaRusso. ¿Qué significa esta historia y qué tiene que ver con el final? Bueno, básicamente esta parte final nos indica que cuando estos personajes se gradúen y entren al colegio, donde estaban Miguel Díaz, Samantha LaRusso y todos los demás personajes, vamos a tener una historia bastante parecida a la que tuvo Daniel cuando entró a la escuela, pues en esta ocasión las mesas se voltean y es Kenny quien le va a hacer la vida imposible a Anthony LaRusso. Eso no se puede cambiar y es algo que va a pasar, lo que nos dice que esta vez, ahora con Anthony reformado, lo vamos a ver aprendiendo karate, pero aquí está lo interesante: Anthony no va a buscar atacar a Kenny, sino que va a hacer lo mejor posible para solucionar los problemas con palabras y va a aprender karate para estar a su altura y ser su amigo, así que vamos a tener una historia por demás interesante en la que no va a ser la típica historia de Daniel LaRusso, sino una historia más compleja que seguramente va a terminar en amistad y con el regreso de Sean Payne, esta vez por libertad condicional real. ¿A dónde va Miguel Díaz y qué va a pasar? Al final de la cuarta temporada, Miguel Díaz decide irse de California a buscar a su padre, y si prestan atención, podemos ver que el autobús que toma lo va a llevar más precisamente a la Ciudad de México. Realmente no podemos saber si su padre vive ahí, pero sabemos que vive en México. Ahora, hay que ser bastante claros y realmente no van a grabar en México, las grabaciones fueron en Puerto Rico y las calles fueron arregladas para que se parecieran a México. Básicamente, eso es todo lo que sabemos de Miguel, que fue a México y va a buscar a su padre. Este tema podemos enlazarlo con lo que va a pasar con Johnny y Robbie en la quinta temporada de Cobra Kai. En esta nueva temporada, Johnny irá a buscar a Miguel y seguramente le ayudará a encontrar a su padre para que éste sane sus heridas y pueda reconciliarse con su pasado y con sus raíces, y también para sanar su personaje, básicamente para cerrar un ciclo. En esta quinta temporada, Johnny se va a llevar a Robbie a México y ambos van a buscar a Miguel. Seguramente sea esta temporada en la que por fin Miguel y Robbie sean amigos o al menos se tengan un poco de respeto. Esto está más que confirmado porque gracias a las filtraciones de la quinta temporada sabemos que tanto Miguel como Robbie y como Johnny van a estar en las grabaciones, o mejor dicho, estuvieron en las grabaciones que representaban a México. Daniel LaRusso y Chosen Toguchi en la quinta temporada. El final de la cuarta temporada nos garantiza el regreso de este gran personaje llamado Chosen Toguchi, uno de los más amados y más poderosos de toda la serie. Ahora, esto nos quiere decir que la quinta temporada, en el enfrentamiento con Cobra Kai, se va a dar más que nada entre Daniel LaRusso y Terry Silver, dos fuerzas súper poderosas que tienen dinero, que tienen contactos, es decir, una batalla completamente pareja en la que la manipulación y los trucos sucios van a tener mucho que ver. Realmente no hay mucho más que decir, simplemente se viene un gran enfrentamiento y uno que todos estábamos esperando: Terry Silver versus Chosen Toguchi y muy probablemente el regreso de Mike Burns. Terry Silver y John Kreese. Déjame decirte, querido amigo mío, si tú crees que la historia de John Kreese está terminada en esta temporada, estás completamente equivocado. La historia de John Kreese ahora va a seguir en la cárcel, donde lo vamos a ver sobreviviendo, y tal vez sea esa la oportunidad que Daniel va a aprovechar para poner a Terry Silver ahí, es decir, tratando de demostrar la inocencia de John Kreese. Pero más que nada, lo que va a hacer esta historia es ser como una representación, homenaje o referencia a las historias de Hannibal Lecter, donde algún personaje visita a John Kreese para que le ayude a comprender la mentalidad de Terry Silver, saber entrar en su cabeza para poder ganarle, es decir, usar a tu enemigo para derrotar a otro enemigo.
Muy bien amigos, estas son todas las nuevas historias que abre el final de la cuarta temporada de Cobra Kai. Gracias a esto, ahora entiendes mejor el final de la cuarta temporada. Y eso es todo de momento, así que deja tu like, deja tu comentario, suscríbete al canal y a mi canal secundario. Pero sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Borealis Christoph. Un saludo, hasta la próxima y recuerden, no mercy. No mercy.